Continuamos en la 48 edición de la Feria del Libro. Es el momento de hablar con Alfons Cervera, que nos presenta su última novela, Tantas lágrimas han corrido desde entonces, que ha sido publicada por Montesinos. Alfons, bienvenido. Hola. Tantas lágrimas han corrido desde entonces. Desde entonces. ¿Qué abordas en esta novela? Bueno, es una historia que sale de una experiencia personal, como casi todo, ¿no? Todas las novelas yo creo que tienen un poco de la experiencia personal del autor o de la autora, bien directamente, bien porque la ha leído, bien porque se lo han contado. Y bueno, yo soy de un pueblo pequeño, de Gestalgar, de la Serranía, y Gestalgar y la Serranía se quedan casi vacíos en los años 60. ¿Por qué? Porque la gente se marcha a la emigración económica y en mi pueblo básicamente a Francia, a la zona de Orange, ¿no? Entonces, bueno, a mí siempre me perturbó, sobre todo desde que voy mucho a Francia y me encuentro con descendientes de aquella gente, ¿no? Gente del exilio republicano, gente de la emigración económica, sus descendientes, ¿no? Siempre me perturbó mucho una sensación de decir, bueno, ¿qué pasa con la gente que tiene que salir obligada de sus sitios, ¿no? Creo que esa gente que ha de salir obligada o que hemos de salir obligados, yo también salí, nos quedamos sin sitio, acabamos no siendo de ninguna parte, ¿no? Y era un poco la idea que a mí, como digo, me rondaba bastante tiempo, ¿no? Y un día decidí abordarla y Tantas lágrimas han corrido desde entonces. Habla precisamente de ese vacío, ¿no?, que se produce en los sitios y también en la gente que se marcha de esos sitios, ¿no? Sigue estando presente el microcosmo de los yesares. Sí, porque yo ya no sé, yo creo que ya no sé escribir en otro microcosmos, ¿no? De hecho, la novela que estoy escribiendo ahora podría situarla en cualquier otro sitio. No hay una dependencia, digamos, ni de personaje, ni de situaciones que me obligara a establecerla, a sentarla en los yesares, ¿no? Pero la estaba escribiendo, sabía que la historia que estaba contando, es una novela que llevo más o menos a mitad, ¿no? Sabía que la historia que estaba contando no tenía que ver con el microcosmos, ¿no? Y no me salía, ¿no? Y al final decidí volver a los yesares, ¿no? Ambientarla ahí, situarla ahí, ¿no? Y me está funcionando, ¿no? Ya no, es como me pasa lo mismo que con los puntos y aparte. Yo ya no sé escribir con puntos y aparte, lo perdí hace mucho tiempo y ahora pues tampoco sabría salirme de los yesares, ¿no? Y el capítulo corto. Sí, siempre capítulos cortos, porque cada uno tiene su manera de enfrentarse a la escritura, ¿no? Y yo escribo capítulos cortos no porque ese sea mi planteamiento a la hora de establecer qué va a ser la novela, qué estructura va a tener, ¿no? No, capítulos cortos yo escribo por sesiones muy compulsivas de trabajo, ¿no? Escribo cuando me apetece escribir y hay un momento determinado de escritura en que ya no puedo vivir sin escribir, pero hasta ese momento escribo en cualquier sitio sin ningún tipo de problemas, ¿no? Y bueno, pero sí que tengo una costumbre y es sentarme a escribir y cuando llego a los 2-3 folios ya me canso y entonces digo, pues nada, esto es un capítulo. O sea que son capítulos breves que tienen que ver más con lo fisiológico y lo biológico que con la propia necesidad literaria de hacer eso y no otra cosa. El color del crepúsculo, Maquis, La noche inmóvil, ese universo de los yesares. ¿Tratas de recuperar el tiempo perdido como Proust? ¿Te pasa? No me interesa, el tiempo perdido no me interesa, me interesa el tiempo que nos queda, como decía José Manuel Caballero Bonal, ¿no?, en su libro, ¿no? Somos el tiempo que nos queda. Y yo creo que eso es un error y que habría que desmentir, o por lo menos que habría que debatir, ¿no? Yo que paso por ser, creo, ¿no?, uno de los escritores de la memoria, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, a lo que yo hago y otra mucha gente hace en algunas de nuestras novelas, tengo que aclarar siempre que yo nunca he escrito una puñetera novela sobre el puñetero pasado. A mí el pasado no me interesa, ¿no? Yo nunca he escrito una novela, por ejemplo, sobre la guerra civil, y dicen que soy un escritor sobre la guerra civil. Nunca he escrito una novela sobre la guerra civil. He escrito novelas como mucho que suceden en la posguerra, ¿no?, en los años después de la guerra, que son mucho peores que las propias guerras, ¿no? Pero en cualquier caso ni siquiera estoy hablando de esa posguerra, estoy hablando de hoy, de la mirada de hoy, de por qué somos lo que somos, de por qué vivimos donde vivimos, de por qué somos lo que somos y no otra cosa diferente. Y en ese sentido lo único que hago es decir, vamos a ver, ¿en qué me ayuda a mí a saber mejor, a conocer mejor el presente, lo que ahora vivo, quién soy, ¿no?
Y en ese sentido, pues digo, bueno, pues utilizo esas reflexiones sobre el pasado, pero trayéndolas al presente. Yo aborrezco la escritura del pasado. Digo muchas veces la frase de Faulkner, ¿no? Cuando Faulkner dice, el pasado no ha pasado, el pasado es presente, ¿no? Entonces, ¿de dónde se saca la gente que la memoria es pasado? La memoria es presente. La memoria es presente, la memoria es coger ese pasado y traerlo al presente de una manera absolutamente radical. Al menos eso es lo que yo pretendo, ¿no? Yo, mis novelas quiero que sean novelas sobre lo que pasa y no sobre lo que pasó, ¿no? Al menos esa es mi intención, ¿no? Tantas lágrimas han corrido desde entonces. Acabas con un capítulo donde confiesas que le debes pasajes a muchos escritores. Sí. Esto es fruto de... es una manera de decir, bueno, este libro es fruto de mis lecturas. Un escritor siempre es fruto de las lecturas que ha hecho. Eso es verdad, y quien lo niegue es que es un cretino, ¿no? Somos lo que los demás nos han enseñado, ¿no? Y cada uno tiene sus referencias. Yo creo que hay un problema que encuentro yo soy un negado para Internet y para las nuevas tecnologías, ¿no? No tengo Twitter, no tengo Facebook, me viene justito a probarme con los correos electrónicos, ¿no? Entonces, hay algo que a mí me perturba un poco con lo de las redes sociales, ¿no? Hablando de literatura, no hablando de otro tipo de cosas. No sé, no me acabo de aclarar con algo y lo planteo como pregunta, no como conocedor absolutamente de nada de eso, ¿no? Y es que el otro día se acercó a una de las casetas donde yo estaba filmando un señor y me dijo que él era poeta y que tenía un blog o algo así con 4.000 poetas, ¿no? Y que entre ellos se comunicaban y que entre ellos se vendían y que entre ellos se recomendaban, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? A que me da un poco de miedo que las referencias, y lo digo por la pregunta que tú me has hecho de lo que aparece al final de mi novela, de las referencias que yo pueda tener. Me da un poco de miedo que las referencias sean referencias cerradas y que los 4.000 poetas de Internet, yo no sé cómo puede haber tantos poetas. Borges decía que solo había en la historia de la literatura 5 poetas, ¿no? Entonces me alucinaba un poco. Esa es lo que él decía, lo que este señor, lo que este poeta decía. Pero más me alucinaba todavía y no acababa de entender cuáles eran las referencias de esta gente. Pues creo o sospecho que las referencias eran unos de otros y que se leían solo entre ellos. Entonces yo de eso huyo. Eso es como darle la razón a Groucho Marx. Sí, exactamente. Entonces yo huyo de eso. Y no puedo negar cuáles son mis referencias, y las cito siempre. Y me gusta mucho que hagas esa anotación, ¿no? Porque en Esas vidas, que es mi novela anterior, esta es como una especie de continuación, aunque sean estancas, que se puedan leer por separado, ¿no? Se pueden leer por separado perfectamente. Pero en la anterior novela había mucho juego metaliterario, es decir, yo utilizaba muchas citas introducidas dentro del texto, citaba a Faulkner, a Onetti, a mis monstruos de siempre, ¿no? Porque casi siempre cito a los mismos, ¿no? Entonces, eran citas incluidas en el texto, entrecomilladas, es decir, eran suyas, y yo no lo ocultaba. Cuando estaba escribiendo Tantas lágrimas han corrido desde entonces, hacía lo mismo. Y dije, en un momento determinado, dije, si esto ya lo hice en Esas vidas, ¿no? ¿Y qué es lo que hice? Lo que hice es eso mismo que ellas habían dicho, hablo de mis referencias literarias, de mis maestros, por llamarlo de alguna manera, sigue existiendo en la novela, pero sin citarlos directamente. Esas frases suyas construidas a mi manera, no literales dentro de esta novela, cosa que sí que sucedía en Esas vidas, ¿no? Entonces, era no de agradecido, era de justo, era de justicia y no de ser un miserable haberme apropiado de esas ideas, de esas frases incluso, ¿no? Y no reconocerlo, ¿no? Entonces, cuando ya la novela estaba terminada y yo ya había cambiado ese modo de acercarme a ellos, pensé que yo les debía al menos el que aparecieran en mi novela, ¿no? Y están todas una nómina amplia. Sí, pero desde Manuel Talens, pasando por Dickinson, Sabatini, François Hardy. Claro, todos están en mi novela, todos están en mi novela. De hecho, yo creo que es la novela que más han escrito los demás por mí, ¿no? Y ese agradecimiento se lo debía. Ahí hay nombres a los que yo les debo gratitud, ¿no? Literaria,
y algunos nombres que les debo la gratitud de haberme ayudado a construir esta novela, a corregirla como amigos, ¿no? Como estudiosos, ¿no? Y también aparecen en esa nómina. Y ya te digo, yo creo que es la novela mía que más ayuda he tenido para escribirla, ¿no? Eso, y que haces el agradecimiento público, algo que te honra. Sí, sí, y tanto. Tantas lágrimas han corrido desde entonces. Última novela de Alfons Cervera, Emigración, La vuelta a los Yesares. Alfons, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y muchas gracias por habernos hecho querer a los Yesares desde hace unos cuantos libros. La verdad es que sí, eso de vivir en un pueblo tan pequeño, pero tan querido, tan entrañable, no, sin hacer demasiada poesía, que no, pero es mi pueblo, yo vivo muy a gusto allí, y la posibilidad de trasladar ese microcosmos, ¿no? Como tú decías, a las novelas y que lo puedas compartir con muchísima gente, ¿no? Que no son de esos núcleos rurales, que son de las grandes ciudades, ¿no? Es una satisfacción, pero sobre todo literaria, ¿no? Sobre todo literaria. O sea, un placer. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.